viendo la farmacología del sistema urinario, fundamentalmente los diuréticos. Y entonces sabemos nosotros que esta es nuestra nefrona y los niveles en los cuales va a funcionar, ¿no? Va a funcionar los diuréticos. Entonces nosotros sabemos que el sistema urinario, nuestra nefrona, en nuestra nefrona vamos a tener nosotros estas funciones fundamentales, que es la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, básicamente en la filtración nosotros van a funcionar la mayor parte, ¿no? Ahí van a funcionar la mayor parte de los diuréticos osmóticos que incrementan un poco la filtración y van por fuerza osmótica evitando la reabsorción. ¿Cuál es el principal diurético osmótico? Fundamentalmente es el manitol. Aunque también el isosorbide tiene efecto osmótico importante. Entonces, este es uno de ellos. Ahora, el efecto del manitol obviamente va a ser más intenso en el túbulo proximal. Entonces, ahí a veces hay una confusión. Cuando decimos que en el asa descendente delgada tiene mayor preponderancia, no es mayor potencia. Lo que sucede es que en el asa delgada, en esta zona, asa delgada descendente, solamente hay reabsorción de agua. Entonces, la principal actividad de esta asa delgada se ve muy disminuida por los diuréticos osmóticos. Es esta área no donde actúa específicamente el diurético osmótico, sino donde tiene mayor trascendencia porque bloquea más esta pequeña función. Recuerden que el asa delgada, al reabsorber sobre solamente agua, un 15% aproximadamente ese nivel, aunque es un poco más, pero en el balance termina en 15, está generando una hiperconcentración de la orina que va al asa gruesa ascendente y de esa manera se da el efecto de poder concentrar, de volver la orina hiperosmótica. Entonces ese es el sistema de contracorriente, ¿ok? Entonces es ahí donde funcionan los diuréticos osmóticos, no con mayor potencia, la mayor potencia la ejercen en el tubo proximal, sino con mayor preponderancia, que es diferente, que es la zona donde va a tener mayor trascendencia, digamos, dentro de su función. De ahí tenemos en el túbulo proximal. Entonces nosotros sabemos que en el túbulo contorneado proximal vamos a tener a la acetazolamida, que es un inhibidor de la andirasa carbónica y por lo tanto disminuye la excreción de hidrogeniones, generando de esa manera un incremento de la excreción no solamente de bicarbonato, sino de sodio y de potasio, incluso cloro, sobre todo bicarbonato y sodio. De esa manera genera una actividad diurética. Esta acetazolamida además tiene además otra de las funciones interesantes, es a nivel del ojo, donde disminuye la producción de humor vítrido. Y a nivel central, de igual manera, ¿no?, disminuye la producción del líquido cefalorraquídeo, disminuyendo la presión intracraniana en forma leve. Por eso que también se utiliza la acetazolamida en los pacientes con problemas de hipertensión endocraniana, especialmente maligna. Entonces tenemos nosotros que la función acá, la acetazolamida, fundamentalmente es un fármaco cuya utilidad va hacia la oftalmología, la gran utilidad es sobre el ojo, pero se utiliza muchísimo también como preventivo de la hipoxemia hipovárica. Recuerden ustedes que ¿qué cosa es la hipoxemia hipovárica? Eso tiene importancia en nuestro país, que es básicamente la enfermedad de altura. Cuando uno va por encima de los 2.500 metros de altura, entonces vamos a tener nosotros que el paciente genera hipoxemia de tipo hipovárica y alcalosis respiratoria, que es compensatoria inmediata, y este proceso mejora mucho o se evita que que el edema se produzca en el cerebro. También tiene ese efecto de acetazolamida sobre el cerebro de disminuir esa producción de edema, porque la enfermedad de altura, fundamentalmente la clínica está en relación ¿a qué? Al edema cerebral. Y este edema cerebral, siempre recordando que el edema cerebral, conforme se va incrementando, el paciente que está en la altura y hace hipoxemia hipovárica, podría, después de 4 horas de haber llegado, entre 4 y las primeras 24 horas, generar lo que se llama el mal de montaña agudo. Entonces la acetazolamida
es preventivo, pero hoy en día también se puede utilizar dentro del mismo efecto terapéutico, o sea, no está contraindicado utilizarlo cuando el paciente ya entra en mal de montaña agudo. Obviamente que lo más sano que sería bajar a de la altura, o sea, bajar a la costa. Una opción es ponerlo en cámaras hiperbáricas, también lo ayuda, pero farmacológicamente lo que se le suele dar es dexametasona para disminuir el edema, y esto se ve potenciado por la acetazolamida, que también se va a utilizar, ¿ok? Entonces es mal de montaña agudo. De ahí vamos a tener nosotros el efecto, ¿cuál es el área? ¿No? Un área de alta después del túbulo proximal, donde en realidad todo es isosmótico, es más difícil ahí controlar. Este es el área del túbulo proximal, es en el asa gruesa, ¿no? Donde se genera la famosa diuresis, ¿no? La famosa reabsorción de un 25% del sodio independiente del agua por el sistema contracorriente. Y esta reabsorción de sodio, cloro y potasio que después nuevamente es regresado a través del ROMC, vamos a ver esa función, se da por el cotransportador, y estos son los famosos diuréticos de asa, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí. Entonces, el típico diurético de asa, ¿no? Donde la acción fundamentalmente está inhibiendo este transportador, este cotransportador. Este es el cotransportador de 2-cloro sodio-potasio. Este cotransportador de 2-cloro sodio-potasio, que reabsorbe, ¿no? Cloro, reabsorbe sodio y potasio, y después el sodio a través de la ATPasa, ¿no? de la sodio ATPasa, va a pasar hacia el capilar el sodio, regresando el potasio y siendo excretado nuevamente el potasio hacia el exterior a través del ROMC, ¿no? Este canal de potasio especializado. Este retorno del potasio, de este catión, hace posible, en contraposición, para equilibrar fuerzas, que uno pueda reabsorber nuevamente calcio, sodio y sobre todo magnesio. Recordando, este es el asa gruesa ascendente, y entonces por eso es que solemos tener acá la reabsorción de un 25% del sodio, del cloro, ¿no? Calcio, y sobre todo un 60% del magnesio se reabsorbe a este nivel. Entonces, el bloqueo de esto que es normal, o sea, el bloqueo de este cotransportador es el que va a generar la diuresis. Entonces, el sodio se queda en el lumen y por lo tanto arrastra agua, y esa es la acción de los diuréticos de asa. Entonces, el diurético de asa inhibe el cotransportador. Inhibe el cotransportador de 2-cloro sodio-potasio, ¿ok? El transportador de 2-sodio-cloro-potasio. Además, los diuréticos de asa tienen la capacidad de incrementar el flujo sanguíneo renal, ¿no? O sea, incrementan también el flujo sanguíneo renal, y es un venodilatador disminuyendo la precarga. Entonces, no solamente tiene esta función los diuréticos de asa de inhibir, ¿no? De inhibir este cotransportador, sino el diurético de asa, además de eso, es venodilatador. Es un venodilatador que disminuye precarga. Por eso es que muchas veces el darlo no solamente es por su efecto diurético en la edema agudo pulmonar, sino también por su efecto de venodilatador. Entonces dice, doctor, ¿usted por qué le ha dado furosemida a un paciente si el paciente no orina? Si el paciente es un paciente renal. Sí, pero tiene efecto también de venodilatador, ¿no? Y disminuye el edema pulmonar. Por lo tanto, no critiquen a esos buenos clínicos que en una emergencia colocan furosemida a un paciente que, a pesar de que está en diálisis y ya su función renal ha claudicado. Además de eso, como decíamos, incrementa el flujo renal en el paciente que tiene todavía función renal. ¿Cuáles son las indicaciones entonces del uso de este medicamento? Entonces, las indicaciones caen por su peso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como grandes funciones, habíamos dicho, bloqueo, ¿no? Bloqueo o inhibición, mejor dicho, inhibición, no bloqueo, porque el bloqueo generalmente es inhibición del cotransportador 2-cloro sodio-potasio,
produciendo natriuresis intensa, la excreción fundamentalmente de sodio, cloro y potasio. ¿Ok? Ese es el primer gran efecto. El segundo es venodilatador, disminuye precarga. Y un tercer efecto, incrementar el flujo sanguíneo renal. Entonces, nuestra primera acción es importantísima, es la aguda, es la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en la disminución de la precarga, en el manejo del edema agudo pulmonar. Entonces, en el manejo del edema agudo pulmonar. En la injuria renal aguda, recuerden ustedes que en realidad el AQI clásico, recuerden ustedes que no es que esté contraindicado, no debe usarse en una prerrenal por pérdida de volumen, porque ¿de dónde sacan volumen? Si yo le doy un diurético de asa, lo único que voy a hacer es curiar más el riñón. Si es que a un paciente por depresión o sangrado o redistribución le coloco diurético de asa, entonces en el prerrenal ahí sí estaría contraindicado, excepto cuando tiene edema agudo pulmonar. Entonces, un paciente con precarga, ¿cuáles son las causas de con prerrenal? ¿Cuáles son las causas de prerrenal más frecuentes? Depresión de volumen, deshidratación, sangrado, también es pérdida de volumen indirectamente, redistribución, shock, son pacientes que tienen el intravascular depletado y entonces en el prerrenal no se debe utilizar. ¿Dónde se usa? En la injuria, en el paciente que ya tiene necrosis tubular aguda. O sea, en ese paciente ahí sí está indicado, porque ya el paciente requiere sí o sí manejar el volumen que no puede eliminar. Recuerden que cuando el paciente está en la etapa prerrenal está perdiendo recién el 25%, o sea, le queda todavía un 75% de función. Cuando está en AQI ya está por debajo del 50%, es estadio 2. Y cuando está en estadio 3, que es ya la falla instalada, está por debajo del 25%. Entonces es interesante que no lo puedo usar en el pre, pero sí lo uso en la necrosis tubular aguda. En la necrosis tubular aguda. La otra indicación aguda, miren, estamos empezando, siempre si las indicaciones empiezan por aquellas emergencias, es la hipercalcemia. La hipercalcemia. Y entonces nosotros sabemos que también hay una reabsorción importante, no solamente de sodio y potasio, sino de calcio por los diuréticos de asa. Y entonces vamos a bloquear indirectamente un poco, pero la hipercalcemia, sobre todo cuando nosotros bloqueamos esta acción, entonces va esta reabsorción de calcio que vemos acá, ¿no? Esta reabsorción de calcio que vemos acá va a verse disminuida y por lo tanto va a haber calciuresis. Entonces se va a eliminar y la hipercalcemia moderada severa, el diurético de asa está totalmente indicado. O sea, a pesar de que el paciente está poliúrico, entonces hay que hidratarlo y al mismo tiempo hacerlo orinar, forzar la diuresis para eliminar calcio, pero en este caso con diurético de asa fundamentalmente, de la hipercalcemia. Estas son básicamente las indicaciones agudas. Ya las indicaciones crónicas se puede utilizar en la hipertensión arterial, aunque el diurético de elección en hipertensión arterial es la hidroclorotiazida. ¿Ok? La hidroclorotiazida. Sin embargo, se puede utilizar en algunas etapas, porque recuerden que el diurético de asa puede deshidratar con mayor facilidad a los pacientes y vamos a ver que sus efectos adversos se van a precipitar un poco más. ¿Ok? Entonces, ¿es una indicación la hipertensión? Sí, también la insuficiencia cardíaca, pero ya crónica, no congestiva. O sea, el paciente crónico, ¿no? Asociado generalmente esta terapia a los YECAS y ARAS. Es ideal que un YECA y ARA vaya con un diurético. Este puede ser, y se recomienda más que sea tiacídico, pero también puede ser en algún momento con diuréticos de asa. ¿Ok? El edema refractario, y habíamos hablado y lo vamos a volver a mencionar ahora cuando veamos fisiopato de síndrome nefrótico, que el síndrome nefrótico, cuando uno da primero baja presión intraglomerular con YECAS y ARAS, nunca se olviden eso. Después uno tiene que manejar edema. Y el manejo de edema, especialmente cuando hay anasarca, muchas veces es innecesario en el síndrome nefrótico por edema refractario. Los edemas refractarios, la anasarca, pueden requerir diuréticos de asa, especialmente cuando hay ascitis
refractaria. No solamente en el nefrótico, sino también en el cirrótico. Aunque el uso de diurético de asa, furosemida, es una de las causas que pueden precipitar, pregunta examen, el síndrome hepatorrenal. Recuerden que el síndrome hepatorrenal se suele precipitar fundamentalmente por paracentesis masivas, más de 5 litros de volumen en una extracción de líquido acítico, o por el uso inadecuado o excesivo de diuréticos de asa. Ok. Entonces habíamos dicho el edema refractario, la ascitis, el síndrome nefrótico, ¿no? Como edema refractario, y otro de ellos es la hipercalemia. Recuerden que cuando uno maneja hipercalemia, ¿cuál es el primer punto en hipercalemia? Estabilización de membrana, gluconato de calcio. Ahí no estoy tocando yo el potasio, pero en la redistribución, ahí sí, pero lo estoy redistribuyendo, no lo estoy sacando del organismo, lo estoy metiendo a la célula con insulina o con beta agonistas. El tercer punto es la remoción. En la remoción lo más efectivo es la diálisis, de hecho que sí, pero el paciente que tiene una diuresis o que puede todavía orinar, por ejemplo un aqui que está con hipercalemia, podemos intentar darle furosemida que va a excretar potasio. Entonces va a excretar potasio. Recuerden que acá, bloqueando, vamos a bloquear, ¿no?, la reabsorción de potasio, y de esa manera vamos a excretar potasio. Entonces también la hipercalemia es, ¿no?, indirectamente. Y se puede utilizar también en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero eso es mucho más raro. Entonces, estas son las grandes indicaciones de diuréticos de asa. Indicaciones agudas, indicaciones crónicas. Ok. Veamos ahora en los diuréticos de asa. Es importante que veamos ahora lo que es, ¿no?, los efectos adversos, las reacciones adversas al medicamento. Recordando que vamos siempre de lo más común. O sea, recuerden que los efectos adversos más comunes son aquellos asociados a lo que es el mismo efecto de fondo. Si yo tengo yo tengo un paciente que va a perder sodio, va a perder cloro, este paciente va a perder también hidrogeniones y va a generar primero alcalosis metabólica. Entonces, los pacientes que usan diuréticos generan alcalosis metabólica por excreción de hidrogeniones, ¿ok? Y entonces esta alcalosis metabólica es siempre con pérdida, o sea, vamos a incrementar el bicarbonato, pero vamos a perder cloro, vamos a bajar el cloro. Es típicamente hipoclorémica. Otro efecto, la hipocloremia, y sobre todo hipocalémica. El que tiene más posibilidad de hacer hipocalemia es justamente los diuréticos de asa como efecto adverso a los diuréticos, hipocalémica. Entonces es característico esto como efecto. Voy a generar varios trastornos hidroelectrolíticos que tengo que cuidar. Un paciente que utiliza diuréticos de asa, especialmente en dosis altas y por tiempos relativamente prolongados, puede generar también, es una causa de hiponatremia. ¿Qué tipo de hiponatremia será? Con pérdida de agua, hipovolémica. Hiponatremia hipovolémica, ¿no es cierto? Vamos a generar hiponatremia hipovolémica. También podemos generar hipocalcemia, hipomagnesemia. Hipocalcemia y también hipomagnesemia. Ok. Estos son los efectos más frecuentes porque son los efectos asociados a su función, lo que se llaman RAMS tipo A, asociados a la función misma del fármaco. Pero no asociados a la función del fármaco podemos tener otros efectos, como es, por ejemplo, la dislipidemia. Podemos generar hiperlipidemia, ¿no? Entonces, podemos generar especialmente la hiperlipidemia. Tiende también a generar hiperglicemia. Y un efecto que no es tan potente como las tiacidas es que también incrementa el ácido úrico, pero no por producción, sino por bloqueo de la excreción de ácido úrico, ¿no? Puede incrementar hiperuricemia, puede generar mayor hiperuricemia, especialmente los que ya son hiperuricémicos, y esto generar crisis de gota, especialmente en su uso crónico.
Esto ya como efectos, digamos, menos frecuentes. O sea, más frecuente la alcalosis metabólica, los trastornos hidroelectrolíticos, de ahí nos sigue la hiperglicemia, la hiperlipidemia, especialmente expensa de la hipertrigliceridemia y la hiperuricemia. Y como un efecto ya más raro, vamos a ponerlo con rojo, como un efecto ya más raro, vamos a ponerlo acá, como un RAN, ¿no? Por suerte raro, pero más grave que estos de acá. Entonces puede también ser causa de pancreatitis medicamentosa, descrito, pancreatitis medicamentosa. Puede ser también producir ototoxicidad, especialmente en su uso parenteral, en dosis altas, que se puede utilizar, especialmente ¿qué pacientes utilizarán parenteral en dosis altas? En los pacientes con edema agudo pulmonar, en los pacientes con AQI, en los pacientes con hipercalcemia severa, especialmente la paraneoplásica, que es la que pasa de 14, muchas veces se usan dosis altas, incluso infusión. ¿Cuál será la dosis que usamos de diuréticos de ASA? Entonces vamos a ver primero qué fármacos estamos hablando. Estamos hablando fundamentalmente de ¿quién? De la furosemida. La furosemida es lo que más utilizamos, pero también tenemos más potentes que ellas como la torasemida. Tenemos también la bumetanida. La bumetanida es el de mayor potencia, ¿ok? Este es el de mayor potencia, por eso que se usa menos, es más fácil, más difícil de manejar, y el ácido etacrínico. Entonces la furosemida es el más utilizado, el típicamente parenteral, ¿no? El que solemos utilizar en forma parenteral, y la dosis, ¿no? Que se usa con la dosis máxima que se suele utilizar es de 2 miligramos por kilo día, máximo 200 miligramos al día. Esta es la dosis máxima. La furosemida suele venir en tabletas de 40 miligramos y ampollas de 20 miligramos. Entonces, por eso que una infusión de furosemida en dosis tope, para muchas veces que se utiliza en pacientes que están severamente comprometidos con congestión pulmonar severa o necrosis tubular aguda, y queremos vencer y, como así se convertir ese paciente oligoanúrico en poliúrico para tratar de mejorar la función cardiovascular, podemos darle una infusión de furosemida de 200 miligramos, que se suele pasar generalmente a razón de 2 horas los 200 miligramos. Entonces esa es la dosis máxima diaria, la furosemida. Y entonces este tipo de dosis altas, que pasa generalmente de 1 miligramo por kilo de peso, son las que pueden generar estos efectos severos como pancreatitis, la ototoxicidad, ¿no? La ototoxicidad, y también puede potenciar la toxicidad a sulfas, ¿no? Recuerden que las sulfas, ¿no? Son a veces muy tóxicas en algunos pacientes. ¿Y con qué se relacionan mucho las sulfas? Se relacionan con síndrome de Stevens-Johnson, hay que tener mucho cuidado, y necrolisis epidérmico tóxica, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces esas reacciones pueden generarse especialmente cuando se cruzan. No se recomienda dar diuréticos de ASA cuando el paciente usa sulfa. Interacción, muy mala interacción, sulfa, diurético de ASA. Entonces, los diuréticos de ASA, como deshidratan, también potencian algunos fármacos nefrotóxicos. Entonces, utilizar diuréticos de ASA, interacciones con fármacos tóxicos, nefrotóxicos, especialmente aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, la vancomicina, la anfotericina, los platinos, cisplatino, oxaliplatino, no deben utilizarse. Debe haber siempre una buena hidratación para evitar el daño renal. Entonces, eso es lo que podemos dar respecto a los diuréticos de ASA. Como ustedes ven, siempre recordar que la acción va sobre el cotransportador de dosodio cloropotasio, a ese nivel. Nivel de ASA gruesa ascendente, ¿ok? ¿Por cómo es que se elimina el potasio? ¿Y por qué el magnesio ingresa en gran potencia? Porque botamos el potasio a través de su canal específico, el ROMC. Siempre recordar eso, ¿no? Y las grandes indicaciones por su vía parenteral, el manejo agudo de la insuficiencia cardíaca, el edema agudo pulmonar, de la necrosis tubular aguda, no en el prerrenal, ¿ok? No en el prerrenal, salvo que tenga edema agudo pulmonar, y el paciente con hipercalcemia severa. Recuerden que el severo es mayor de
14 de calcio. Entonces, eso es lo característico. Vamos nuevamente entonces ahora a ver, estamos en este punto, ya hemos visto lo que es el diurético de asa. Ahora vamos a la primera porción del túbulo distal, donde vamos a ver las tiacidas. Entonces, tiacidas, ok, tenemos entonces ahora que ver las tiacidas. Las tiacidas actúan fundamentalmente inhibiendo un cotransportador. Entonces, los diuréticos tiacídicos van a actuar sobre el cotransportador de cloro-sodio, ¿no? El llamado NCC, cotransportador de sodio-cloro. Cotransportador ya conocido como NCC, el otro era el 2-cloro-sodio-potasio, así se le denomina. Este es el NCC, que es el cotransportador de sodio-cloro. Típico, inhibe ese cotransportador de sodio-cloro, que también tiene acción, obviamente acá, nuevamente la TPasa es quien va a pasar el sodio hacia el capilar peritubular, intersticio y capilar, y ¿no? reabsorber y intercambiarlo por potasio de esta manera. Entonces, el diurético tiacídico actúa a este nivel. ¿Cuáles son los tiacídicos clásicos que actúan a ese nivel, inhibiendo ese cotransportador? Recordar que la hidroclorotiacida es el fármaco el diurético de más uso en el mundo, cuya dosis estándar es 2.5 miligramos al día. Máximo 25. Doctor, yo he visto tabletas de 50. No, esa es una locura que ya desapareció, creo. ¿eh? En realidad hubo estudios en los años 90 que demostraron que utilizar 25 y 50 no había mayor diferencia y solamente se incrementaba la dislipidemia. Miren qué interesante. Solamente cuando utilizábamos 50 el efecto era básicamente deleterio, malo. O sea, solamente ¿no? precipitaba más o incrementaba más la hipertrigliceridemia y sin embargo no se mejoraba en nada los efectos benéficos de la tiacida. Entonces la tiacida, la dosis máxima 25 y la dosis estándar de manejo 12.5 es lo usual. Entonces los efectos, como decíamos, básicamente tenemos la hidroclorotiacida, que es de dosis diaria, tenemos la clortalidona, también de 25 miligramos, la indapamida, ¿no? Como los fármacos más utilizados. ¿Cuáles son las indicaciones entonces más importantes? La indicación más importante será, en este caso, no suele ser de uso, no es un fármaco de uso de emergencia. No es un fármaco como en el caso de la furosemida hemos visto para utilizar, había 3 emergencias o 3 estados agudos que podíamos manejar con furosemida, que era el edema agudo pulmonar, ¿no es cierto?, la falla renal de tipo necrosis tubular, ¿no?, y la hipercalcemia severa. En este caso, la principal indicación es la hipertensión. Entonces, la hipertensión. Recuerden que la hipertensión crónica, la hipertensión clásica, la hipertensión esencial, es el fármaco número 1, siempre va a ser diurético, específicamente ¿no? hidroclorotiacida y la clortalidona. Esa es la indicación más importante, ¿ok? Entonces, esta indicación es incluso mucho más intensa si el paciente tiene osteoporosis asociada, ¿ok? Si tiene osteoporosis asociada. Y sobre todo porque tiende a producir incluso un poco más a bloquear la excreción de calcio. Entonces, uno puede recuperar mayor cantidad de calcio del riñón cuando usa hidroclorotiacida. Entonces, por eso es que cuando uno tiene un hipertenso con osteoporosis, pregunta, ¿cuál será el fármaco ideal para esa hipertensión? Hidroclorotiacida. Entonces, eso tener siempre en cuenta. Adicionalmente a eso, como decíamos, es también bastante útil, ¿no? En la diabetes insípida nefrogénica, habíamos hablado eso en algún momento, que la diabetes insípida nefrogénica, que básicamente se produce por intoxicación por litio, tiene también bastante
utilidad. ¿Ok? La diabetes insípida nefrogénica se puede utilizar. Entonces, las tiazidas. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado también su utilidad en la insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca crónica también especialmente leve a moderada, ¿no? Leve a moderada, también igual en el edema, como se utilizó también la furosemida, en el edema también incluso refractario, ni siquiera el refractario, es un fármaco que se utiliza mucho más en cirrosis, ascitis, en síndrome nefrótico, ¿no? En la litiasis también es muy útil en la prevención de litiasis, ¿no? En la prevención de litiasis por oxalato de calcio. En la prevención, ¿no? Por oxalato de calcio. Entonces, de esa manera nosotros podemos, incluso en la hipercalciuria idiopática. Entonces, porque ese bloqueo de la excreción de calcio va a hacer que podamos nosotros, ¿no? Disminuir la calciuria. Entonces, en las hipercalciuria idiopática y en la producción de cálculos de oxalatos de calcio, o sea, los cálcicos más frecuentes, se utiliza preventivamente la hidroclorotiazida. Entonces, indicaciones interesantes, ¿ok? Entonces, litiasis, ¿no? El paciente formador de cálculos, el 80% de la litiasis, recuerden que es por oxalatos de calcio. Entonces, preventivamente generalmente estas hipercalciurias o estas litiasis, ¿no? Ni siquiera tienen un origen dietético, sino son generalmente idiopáticas, y para evitar que el paciente forme más cálculos, uno le puede dar hidroclorotiazida 12.5 diario y eso disminuir la formación de cálculos. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Este es los efectos más importantes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces, los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos nuevamente es semejante a lo que es en la furosemida. O sea, el más frecuente que es asociado al efecto de fondo de este diurético es la alcalosis metabólica. Recuerden que la alcalosis metabólica, justamente una de las grandes causas de alcalosis metabólica es el uso de diuréticos, la excreción de hidrogeniones en el riñón, ¿no es cierto? Entonces incrementa la excreción de hidrogeniones de cloro, entonces por eso que es hipoclorémica, y también de potasio, hipocalémica. También es causa, de igual manera, como todos los diuréticos, de hiponatremia, hipovolémica, ¿no? También es hipovolémica, y aquí sí es más intenso, mucho más intenso que en el caso de la furosemida, produce hiperuricemia y puede precipitar ataques de gota con mayor frecuencia. ¿Ok? Es igual, de los efectos menos frecuentes, pero también importantes, la hipertrigliceridemia, la hiperlipidemia es mucho mayor. Y recordando que si utilizamos dosis excesivas, o sea, si nos pasamos de los 25 miligramos, esto es aún mucho peor. También incrementa la glicemia. Recordando que no está contraindicado, pero se debe utilizar, ¿no? Con mucho cuidado en los pacientes diabéticos mal controlados. Un paciente que tiene un control difícil de la glicemia, darle hidroclorotiazida podría precipitar más la hiperglicemia, por eso que hay que manejarlo. No es contraindicación absoluta, ojo, no es contraindicación absoluta, es una recomendación el no uso si el paciente tiene mal control de la glicemia. Como efectos adversos, como decíamos, más severos pero más raros, no olvidar, también es causa de pancreatitis medicamentosa, que es una causa de pancreatitis más rara, y puede producir también trombocitopenia en algunos pacientes. Ya estos son efectos más raros. Entonces, este es básicamente los diuréticos, ¿no? Los diuréticos tiazídicos. Recordad, la hidroclorotiazida es el medicamento más utilizado en el mundo para hipertensión.
en dosis de 12.5, sola o asociada, ¿no? Y especialmente es de alta utilidad más en ancianos, ¿ok? En ancianos, en etnia negra, es bastante importante utilizarlo, y especialmente en aquellos, como ya hemos dicho, que tienen osteoporosis, porque el bloqueo de la secreción del calcio hace que, ¿no?, reabsorbamos, tengamos mayor cantidad de calcio circulante, y eso también disminuir la excreción de calcio, entonces disminuye la formación de cálculos, y eso es importante. Entonces, esto respecto a los diuréticos tiacídicos. Vamos entonces ahora, ya recuerden ustedes que el túbulo distal en su pars final, llamado también túbulo recto conector, pars final, pero sobre todo en el túbulo colector y en la pars final del túbulo distal está el efecto de los ahorradores de potasio. Entonces, en los ahorradores de potasio tenemos la llamada célula principal, ¿no es cierto? La llamada célula principal, característica célula principal. Entonces, esto usualmente, ¿no?, el 95% de la actividad de estas células está en el túbulo colector. O sea, las células principales, el 95% está en el túbulo colector y solo un 5% está en el túbulo distal. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Y entonces vamos a tener nosotros acá en los ahorradores de potasio sobre lo que es la acción de la reabsorción, ¿no?, de la secreción de potasio, sobre todo, la secreción de potasio. Entonces, la secreción de potasio es dependiente, ¿no es cierto?, de la actividad de aldosterona, y esta básicamente utiliza los canales, ¿no?, los canales de sodio y potasio. Entonces, existe lo que es el intercambio sodio-potasio, que es, ¿no?, es el canal de potasio, que está controlado fundamentalmente por la aldosterona, y que al salir el potasio, el canal de sodio va a reabsorber sodio para poder hacer esta secreción. Acuérdense que no es secreción activa de potasio. Esta secreción activa de potasio se da básicamente, ¿no?, controlada por la aldosterona, donde el potasio de la circulación es ingresado a esta célula principal con gasto de energía a través de la ATPasa, y de esta manera se va a secretar el potasio y se va a reabsorber sodio, ¿no?, por cada átomo de potasio que se vaya a excretar. Entonces, en esta acción reabsorbemos sodio y reabsorbemos, ¿no?, un poco de agua, y también el agua, independiente de esto, se reabsorbe por efecto de la hormona antidiurética, la ADH. Estos son efectos de la célula principal. Entonces, esto es la parte fisiológica, ¿ok? Esta es la parte fisiológica. ¿Qué van a hacer los diuréticos ahorradores de potasio? Entonces, hay dos grupos de ahorradores de potasio. Entonces, vamos a tener el ahorrador de potasio que antagoniza la aldosterona. Entonces, el que antagoniza el receptor de aldosterona. Entonces, ahí tenemos el antagonista selectivo del receptor de aldosterona, que es el que controla el proceso de secreción del potasio. Entonces, este de acá tenemos la espironolactona, el fármaco más utilizado en nuestra realidad, y el eplerenona, ¿no?, la eplerenona y la milorida, ¿no?, la eplerenona y la milorida. Entonces, la eplerenona. La espironolactona la utilizamos más porque es más potente. Recuerden que tiene mayor potencia, pero ¿cuál es el mal efecto de esto? Bueno, entonces, al bloquear va a incrementar un poco la aldosterona, siempre hay esta correlación. Al bloquear su receptor siempre trata la granulosa de la suprarrenal
de excretar más y puede generar tiene efecto androgénico. Entonces el paciente puede tener efectos androgénicos secundarios. La espironolactona, como por ejemplo la ginecomastia. Entonces la espironolactona puede tener, vamos adelantando, ese efecto adverso. Por eso que cuando un paciente, dicen, ¿por qué a un paciente se le suele cambiar un varón de espironolactona a epleronona? A pesar de que el epleronona es menos efectivo en su efecto bloqueador, por el efecto adverso de la espironolactona que produce ginecomastia. Entonces, acá es primero el bloqueador de receptor. Y tenemos el otro grupo de medicamentos que básicamente lo que bloquean es la reabsorción de sodio. Entonces, acá van a bloquear la secreción de potasio y por lo tanto el sodio se queda afuera. Y en el otro efecto, la amilorida y el triantireno, ¿no?, van a bloquear fundamentalmente, ¿no?, bloquean el intercambio del sodio-potasio. Bloquean el intercambio de sodio-potasio a nivel del canal de sodio. O sea, actúan a nivel del canal de sodio bloqueando el intercambio y por lo tanto produce natriuresis. Y ahí tenemos la amilorida y el triantireno. Entonces, estos de acá son los famosos, ¿no?, ahorradores de potasio, porque en el efecto de bloqueo, entonces no se secreta o no se intercambia el potasio en este caso. Por lo tanto, el potasio queda y el paciente incrementa su potasio. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y entonces, de esa manera, el sodio se incrementa a este nivel y por lo tanto también esta natriuresis incrementa la secreción de agua y ese es el efecto específicamente diurético. El efecto diurético importante. La espironolactona y sus similares tienen efectos, indicaciones muy interesantes. Entonces, una de las más importantes es sobre la insuficiencia cardíaca, porque no solamente tiene efecto diurético, sino también tiene efecto dentro del eje renina-angiotensina-aldosterona. Justamente el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona es importante que este eje, este eje que está exacerbado, acción de angiotensina, de renina excesiva y de aldosterona, uno lo bloquea por el lado, ¿no?, por el lado del YECA-WARA, ya sabemos eso, y disminuye la remodelación también cardíaca, pero al mismo tiempo la espironolactona tiene este efecto, ¿no?, este efecto benéfico. Entonces, básicamente, en la insuficiencia cardíaca, pero acá, básicamente, los bloqueadores de receptor de aldosterona. Entonces, los bloqueadores de receptor de aldosterona, vamos a ponerlos así, bloqueadores de receptor de aldosterona, básicamente son los que tienen este efecto benéfico en la insuficiencia cardíaca. Obviamente que también van a actuar en la hipertensión, también es un fármaco útil y especialmente bloquear la pérdida de potasio. Entonces, la hipocalemia. Hay pacientes que son hipocalémicos, ¿no?, que suelen tener pérdida, ¿no?, o pueden tener pérdida de potasio por otros mecanismos. A veces se combina con otros diuréticos como el diurético de asa para evitar la pérdida del potasio. También tiene un efecto muy benéfico sobre el incremento del intersticial, específicamente en la ascitis. Entonces va a disminuir la producción de líquido ascítico. Y también se va a utilizar en el efecto excesivo de producción de aldosterona. Recuerden que incluso puede ser por adenoma. ¿No? A nivel de la suprarrenal se puede producir un adenoma de la granulosa y eso producir un hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario. Entonces, recuerden cuál es la triada del hiperaldosteronismo primario, lo habíamos dicho en la clase pasada, típico hipertensión refractaria, ¿no?, hipertensión severa refractaria, ¿no?, la clásica hipocalemia y alcalosis, obviamente, ¿no?, alcalosis metabólica. Entonces, eso puede uno bloquear con la espironolactona. Entonces, el espironolactona es más específico o la eplerenona.
en ese sentido. Y entonces podemos manejar el hiperaldosteronismo, el síndrome Cohn, el síndrome Bartter también se maneja con esto, y también la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no es cierto? La hiperplasia suprarrenal se maneja con bloqueadores de aldosterona. Entonces, es interesante, este medicamento tiene varias indicaciones, lo utilizamos muchísimo. Las dosis más altas se suelen utilizar en ascitis por cirrosis. Es muy útil, sino las dosis usuales, vamos a ponerlos acá, las dosis usuales de espironolactona son de 12.5 a 25 miligramos diarios en su efecto cardiovascular generalmente y de ahorrador de potasio. Pero cuando se utiliza en dosis para cirrosis, se suele utilizar en dosis que van de 50 a 200 inicialmente y hasta 400 miligramos al día para el control del paciente con hipertensión portal. ¿Ya? Entonces es interesante, recordando que es el que más utilizamos, la espironolactona, pero también podemos utilizar amilorida y triamtireno. Vamos con los efectos adversos. Obviamente que el efecto adverso más peligroso va a ser en el paciente que tiene enfermedad renal, porque puede producir hipercalemia, puede precipitar la hipercalemia. Por eso es que el paciente con falla renal por debajo de 30 de depuración, que es el avanzado, se recomienda limitar su uso y está contraindicado en el G5. O sea, en el G4 hay que limitarlo. Y en el G5 o el estadio 5 está contraindicado, ¿ok? No se debe utilizar. Otro efecto adverso es que, a diferencia de los otros diuréticos, tiende a precipitar o a producir acidosis metabólica, ¿no? Hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica por bloqueo de la secreción de hidrogeniones. O sea, porque acá también va a bloquear a nivel de la intercalar la secreción de hidrogeniones. Entonces puede producir acidosis metabólica de tipo anion-gap normal, ¿no es cierto? Anion-gap normal, de tipo hiperclorémica. Entonces, ese es otro efecto. Recordar que uno de los efectos, los efectos más asociados a su función, los más frecuentes, recordar que la ginecomastia, puede ser una pregunta, y es una pregunta clásica en otros países, es característico de la espironolactona. La espironolactona puede tener efecto androgénico y entonces puede producir ginecomastia, ¿no? Ginecomastia. También puede haber hiperglicemia, ¿no? Puede incrementar la secreción de ácido a nivel gástrico, ¿no? Puede ser ulcerogénico y puede precipitar la enfermedad renal crónica, así como raramente puede producir también anemia megaloblástica, pero esto básicamente en los que usen triamtireno. Entonces, estos son los que debemos acordarnos. La ginecomastia en espironolactona es característica, es una pregunta que se cae madura y que se suele hacer mucho en otras partes y debemos tenerla siempre en cuenta. Entonces, esto es básicamente lo que es los diuréticos y la farmacología, ¿no? Renal. No es todo, obviamente, lo que uno usa en una nefrología. Recuerden que ¿cuál es la terapéutica clave de la nefrología? La diálisis, ¿no es cierto? El reemplazo, ¿no? El reemplazo dialítico. Vamos a utilizar, pero los diuréticos son muy importantes. Este es el capítulo para revisar y hemos revisado ya in extenso los diuréticos.